Gloria es el nombre del Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar la asignatura de apologética bíblica. Amén. Apologética bíblica esta es la tercera clase de la asignatura apologética bíblica. Amén. Vamos a iniciar. Bendecimos el nombre del Señor. Para los que están ahí que no me conocen, mi nombre es Pastor Joel Vega. Actualmente estamos pastoreando en Ecuador, amén, y estoy residiendo en República Dominicana. Dios le bendiga. Esta es la Universidad UTEPA, gloria a Dios. Apologética cristiana, amén. ¿De dónde viene el nombre de apologética? Muchos dicen que el nombre de apologética viene de Apolos, amén. Fue uno de los defensores de la fe. Eh, Fue un hombre muy de Dios, muy estudioso, pero hubo apologética antes. Los filósofos griegos, que eran del tiempo de Jeremías, amén, el profeta Jeremías, Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos también hicieron apologética, amén, pero no apologética cristiana, porque apologética es una defensa de lo que uno cree. En este caso, estamos estudiando la defensa de la fe, de lo que nosotros creemos, amén. Exploraremos la defensa racional de la fe cristiana. Tratamos temas como razón y fe, existencia de Dios y la creación versus evolución. Creación versus evolución. También la historicidad de Jesús y el problema del mal. La apologética es esencial en el mundo actual. Amén. Si hay una ciencia, si hay una ciencia que tiene que ser bien estudiada y defendida, es la ciencia de nosotros, de la creencia nuestra, lo que nosotros creemos, porque Pedro dice que debemos presentar defensa con mansedumbre contra todo aquel que demande una esperanza de la fe que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo más que defender la fe haciendo una buena apologética? Porque cuando usted defiende la fe cristiana, está haciendo apologética, está defendiendo la fe, lo que usted cree. ¿Y cómo más estudiando la palabra de Dios? Cuando estudiamos teología o el estudio de Dios, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos preparándonos para defender la fe. Nos estamos preparando para defender la fe. Como yo lo decía el día pasado, ¿y qué más? ¿Qué más? Que nosotros muchas veces, en el caso mío, ¿usted es dominicano? Claro, soy dominicano, sí, sí, ¿por qué? Por esto, por aquello. O sea, defendemos. Sin embargo, para defender la fe hay que estar más presto todavía. Vemos un caso de Pablo, hermano, que Pablo se enfrentó a un emperador romano. Amén. A un emperador romano. Gloria a Dios. Y dice que él le dice, por poco me persuade a ser un cristiano. Porque Pablo habló con una elocuencia que él le dijo, por poco me persuade, o sea, por poco me convence a ser un cristiano. Porque Pablo defendió la fe con altura, hermano. Defendamos la fe con altura, donde quiera que vamos. Somos cristianos, evangélicos, y lo que creo es así, así. Ahora hay muchas, hermanos, muchas personas que entienden que cuando Dios lo usa por algo, ellos entienden que son ellos los que están siendo, lo que hacen las cosas. Y déjame decirle que cuando yo pido un vaso de agua, el vaso solamente es el instrumento, pero lo que yo quiero tomarme es el agua. Nosotros solamente somos un vaso en el cual Dios nos usa para hacer cualquier cosa. ¿Cuánta botella de agua usted ve en la calle? Que la gente la bota, hermano. Ese es el vaso. Porque ya no tiene agua. Así somos nosotros en la presencia de Dios.
Entonces, nada de lo que tú hagas, de lo que yo haga, lo hacemos, hermano, lo hacemos porque somos importantes, porque hemos crecido, porque no, hermano, es la gracia de Dios, que siempre tiene que estar con nosotros, hermano. No, no, no crea, hermano. Nosotros somos incapaces, pero Cristo es capaz. En nosotros dice que cosas mayores. Yo he visto milagros personalmente. Yo he visto pies crecer, manos crecer. En la pandemia, hermano, lloré por personas que estaban tendidos, muriéndose ya, para darle el alta. Hermano, llorar, esa persona pararse de ahí. Yo he visto milagros de parte de Dios. A mí Dios me sanó, hermano, de una enfermedad cuando estaba pequeño. Entonces, ¿qué le digo? Eh, ¿Cómo más defender la fe? Hubo uno que defendió la fe diciendo, bueno, yo no sé quién me sanó, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es una forma muy práctica de defender la fe. Gloria a Dios. Razón y fe en conflicto. Hermano, cuando yo estudiaba psicología clínica en la Universidad Cristiana UNE aquí en República Dominicana, me tuve que enfrentar, la fe se enfrentó a la ciencia. Y muchas veces, hermano, yo decía, bueno, yo esto no lo creo, yo creo en esto. La psicología no te aparta de la fe, la teología no te aparta de la fe. A mí el médico me dijo, el médico de la columna, prácticamente aquí en este país hay como 40 científicos, porque son científicos, neurocirujano, él me dijo, un poco de ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios, porque es imposible no creer en Dios. Cuando tú te entras en la medicina, yo nunca olvido eso, me dijo, muy profundo, en el caso de nosotros, neurocirujanos, entendemos que es imposible no creer en Dios. Es imposible no creer en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Visión común. Muchos ven la fe como irracional. Piensan que es contraria a la razón. Hay cosas que son contrarias a la razón. Los milagros, los milagros no son razonables. Es imposible que una persona, para la razón, que esté enfermo, se sane por medio de la oración. Es imposible que el mar rojo se haya abierto en dos. Es imposible que Jesús caminara sobre el mar. Todo eso lo creemos por fe, porque creemos en nuestro Cristo Jesús, creemos en Dios. Amén. Pero la razón no tiene lógica eso. Que algo más pesado eh, pueda, como las palabras, que alguien camine sobre algo más, porque lo más fuerte baja. Igual que el aceite y el agua. Usted mueve aceite y agua, al fin y al cabo queda uno arriba y otro abajo. No se mezclan. Amén. Entonces, hay cosas como que nosotros como cristianos la creemos es por fe, no por razón. Pero hay cosas que sí son razonables. Amén. La pregunta central es si la razón y la fe son contradictorias. Exploremos esta pregunta y vamos a ver nuestra perspectiva. Aquí dice, nuestra postura, creemos que la razón y la fe se complementan y se refuerzan mutuamente. La fe y la razón se refuerzan mutuamente. Y yo lo creo. Amén. Porque hay cosas que la creemos por fe, pero hay cosas que son razonables. Amén. Son razonables. Bien. Razón y fe, un complemento necesario. Un complemento necesario. Amén. Es como a veces, a mí me dicen muchas veces, no porque el que estudia teología se enfría. No porque el que estudia teología se aparta. No porque el que estudia teología, no hermano. Nada de eso. Amén. Nada de eso, hermano. Gloria a Dios. La teología no te aparta de la fe, no te aparta de nada. Gloria a Dios. Es al contrario, hermano. Te hace más fuerte, te fundamenta más.
Razón y fe, un complemento necesario. Marco racional. La razón permite comprender y articular la fe de manera lógica. Amén. Perspectiva trascendente. La fe ofrece una visión que va más allá de los límites de la razón. La fe va más allá de la razón. Dijo Quijote de la Mancha, amén, le dijo a Sancho, Sancho, ¿qué tú ves allá? Sancho dijo, veo el horizonte. Y Quijote le dijo, yo veo más allá del horizonte. O sea, eso lo podemos ver en el libro Quijote de la Mancha de Cervantes, el segundo libro más leído de la humanidad, después de la Biblia. Sin embargo, hermano, quizá Quijote veía menos, porque Quijote era más viejo, pero Quijote tenía una fe. Quijote tenía, hermano, otro alcance. Harvey Everett dijo, la fe debe estar justificada por la razón. Analizaremos esta cita y su importancia. La fe debe estar justificada por la razón. Yo creo que una persona me diga, ¿qué usted cree de eso? ¿Qué usted cree? La fe debe estar justificada por la razón. Vamos a ver quién me habla, me dice, me puede participar, ¿sí? Me dicen si la fe puede estar justificada por la razón. Veo que falta muchas personas todavía por unirse hoy. Amén, pastor. Amén. Sí, sí. ¿Qué usted cree? ¿Debe estar Amén. justificada por la razón? Vamos a ver. Amén. Yo, Sí, sí, sí. eh, en mi opinión, pienso que no debe estar justificada. Aunque hay razón para creer, no debe estar justificada nuestra fe en la razón porque Abraham creyó sin tener ninguna razón y le fue contado todavía al día de hoy se menciona la gran fe que tuvo Abraham. Claro. Abraham tuvo una fe, hermano, y era ilógico, no había razón que si Dios te da un niño, Después de lo que te quieras quitar. después te lo quiera quitar. Es lógico, ¿verdad? Pero él le creyó a Dios. Entonces, la fe no debe estar justificada por la razón. Así es, muy bien. Argumentos filosóficos sobre la existencia de Dios. Amén. Cosmológico. Todo efecto tiene una causa. El universo es un efecto. Hermano, el universo está hecho. El universo está hecho, hermano, inteligentemente por alguien muy sabio. Si usted se pone a estudiar la distancia del Sol y la Tierra, esa es la distancia justa. Más lejos, más para arriba, nos moriríamos de frío. Más para abajo nos quemaríamos de frío. ¿Mm? Hermano, pero es ilógico que la Tierra esté diría, pero que el planeta está en el aire, pero Dios hizo que allá arriba todo flote. O sea, todo está hecho, hermano, por una mente súper, que es la mente de Dios. Como me dijo a mí un profesor, yo no creo en Dios. Y yo le dije, ¿y cómo es que está hecho el universo? ¿Cómo está hecho el universo? ¿Cómo es? Me dijo, yo no creo, eso fue Big Bang, una explosión que hubo. Entonces yo le dije, pero ¿cómo quedó todo tan bien hecho? Si cuando usted pone una dinamita y explota algo, las piedras no quedan organizadas. Me dijo, no, una mano poderosa hizo eso. Algo hizo eso. Yo le dije, pues ese es Dios. Argumento teleológico, no teológico, teleológico. El universo muestra un diseño inteligente. Por ejemplo, la complejidad del ADN. Hermano, los científicos todavía no entienden eso. El ADN. No entienden, hermano.
Yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. El pecado se transmite, la naturaleza pecaminosa se transmite. Vamos a hacerlo más sencillo. El alma la aporta el padre y la madre al niño, o el alma cada vez que un niño va a nacer, Dios la pone. Hay dos argumentos: el traducionismo y el creacionismo. El traducionismo dice, esa postura, esa postura era de Calvino, el gran teólogo Calvino. Él decía que el pecado, el alma, entra por el padre y la madre. Amén. Y Lutero decía que Dios tiene mucha alma y cuando el niño va a nacer, Dios le pone esa alma. Yo quiero que me digan dos personas, pueden abrir su micrófono. ¿Qué usted cree? ¿El alma viene de Dios, de cada humano, de cada uno? ¿O Dios creó un alma en Adán y Eva y de ahí se va propagando? Vamos a ver. Está Vamos a dura, ver. ¿Quién me ayuda? está ¿Me dura la escucha? pregunta, Pastor. Sí, sí. ¿Me Vamos a ver, escucha? hermano. Pueden abrir su micrófono, podamos compartir. ¿El alma viene de Dios o el alma la traduce el padre y la madre al niño? Pastor, Sí, eh, yo creo, porque no pienso, ¿no? Yo creo que el alma viene de Dios. Dios vive haciendo alma diario para los niños que van naciendo. Según vayan haciendo, sí. Vamos a ver, ¿quién tiene la otra postura? Vamos a ver la otra postura. Yo, Pastor, yo pienso lo contrario. Usted viene, Yo, ¿qué usted piensa? yo pienso de que la orden a Adán y Eva fue que ellos se multiplicaran. Amén. Por Esa es ende, la creo que a postura. través de la orden que Dios da, ellos a través de ser una sola carne y nosotros vamos siendo una sola carne, eso se va multiplicando. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos ADN distintos, pero al momento de hacerle un ADN a mi hijo, demuestra que él pertenece en código genético a ambos. Sí, Pienso que el alma funciona de la misma manera. sí, No el sí. espíritu, el alma. Sí, porque el espíritu es la vida. Y usted se da cuenta, pastor, que aunque un niño sea adoptado, todos los rasgos que tiene del alma es del padre y de la madre. Porque la persona es buena y mala, es el alma. El cuerpo no tiene nada que ver. El cuerpo es utilizado por el alma. Entonces es así. Creemos en el traducionismo. Esa es lo más bíblico. Dice la Biblia que Dios creó una mata de aguacate o varias, y de ahí para adelante todas las matas de aguacate vienen de ahí o de palta. Amén. O sea, eh, dice que Él creó toda árbol que dé semilla y también en los humanos. Entonces, hermano, Dios no vive creando almas, sino porque si Dios creara alma, siempre el alma fuera santa. Y el alma del niño, aunque no es pecadora, sí tiene la semilla del pecado, que es la naturaleza pecaminosa, que es lo que hereda del papá y la mamá. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta sobre ese tema, hermano? Abra su micrófono y pregunte por qué no está de acuerdo, si no cree esa teoría bíblica. Amén, porque estamos para eso. Amén. Pastor, Gloria a Dios. una consulta. Sí, Por ejemplo, basado en lo que estamos hablando, una mujer que queda embarazada, obviamente, y tiene gemelos, se dice cuando sí, nacen los dos iguales, ¿cierto? sí, gemelos. Son gemelos, ¿cierto? Idénticamente en cuerpo son iguales, pero Sí. tienen almas distintas. ¿Cómo, Y cómo eso, se toma eso, pastor? y eso lo hace Eso diferente. es irracional, ¿no? ¿Cómo? Eso es irracional.
Claro, la ciencia tiene una explicación para eso, ¿me entienden? Pero los mellizos es una cosa, pero es irracional porque como que no es lógico, pero el alma es diferente, ahí se ve. Amén. Entonces, Exacto, puede ser Dios le da la misma oportunidad a uno al otro, la misma crianza. Dos exacto. hermanos, los dos nacieron en hogares cristianos, la misma educación y todo. Y uno sale un pastor, un predicador, y el otro sale una persona de la calle, una persona que anda en los vicios, ¿me entiendes? Entonces, es el alma, es el alma. Muy bien, pastor. ¿Sí me están viendo bien? Amén. ¿La pantalla se está viendo bien? Yo lo veo Amén. bien, yo lo veo bien. Bueno, muchas Sí, gracias. pastor. Existe una ley moral universal. Tenemos un sentido innato de justicia. Eh, las personas que no estuvieron, que tuvieron antes de la ley, antes de Moisés, lo que existieron antes del diluvio. No había Biblia, no había ley, no había nada. ¿Cómo serán juzgados ellos si no había una ley ni los 10 mandamientos? ¿Cómo serán juzgados? Los descendientes de Adán, Caín, todas esas personas que no había un profeta que le predicaba, no había. ¿Cómo serán juzgados ellos si ellos no hubo mandamiento, no hubo Biblia? ¿Qué me puedes decir? Seremos juzgados, bendiciones, por la Amén. conciencia que tenemos del bien y del mal, porque ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Muy bien. Claro que sí, porque Dios le puso una ley moral a cada persona para que ellos, en su ley moral, ellos puedan saber qué es bien y qué es mal. Amén. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Exploremos tres argumentos principales sobre la existencia de Dios. Estos argumentos ofrecen perspectivas valiosas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Lo voy a retirar por 5 segundos, hermano. ¿Sí? 5 segundos. Amén. Disculpen, hermano. Es en vivo. Amén. Bien. Argumento ontológico. Definición. Definición del argumento ontológico. Dios es el ser más grande que se pueda concebir. Premisa. Si Dios existe, solo en la mente podemos concebir uno más grande. Una de las palabras y la interrogante es ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Dios no se hizo. Dios siempre existió, por sí mismo existió. Amén. Dios existió por sí mismo. Entonces, hay muchas personas. A mí me preguntaron hace como unos 25 años cuando yo inicié a pastorear. Me dijo una persona a mí, pastor, ¿y quién es el papá de Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque ese debe ser muy poderoso. Pero no, hermano. Dios se hizo a sí mismo. Entonces, conclusión, por lo tanto, Dios debe existir en la realidad. Este argumento ofrece una perspectiva interesante. Se basa en la propia definición de Dios. Si Dios existe solo en la mente, ¿podemos concebir uno más grande? No es así. Dios no es en la mente, también en el corazón. Entonces, lo que nosotros creemos de Dios, ahora bien, me explico. Si tú entiendes que Dios es pequeño, para ti es pequeño, pero Él sigue siendo grande. Por eso depende del grado de fe, hermano, que podamos tener cada uno.
Amén. Muchas veces yo he escuchado frases que dicen, Dios es del tamaño que tú lo pongas. No, pero es del tamaño que tú lo pongas para ti. Pero en realidad Él sigue siendo grande y poderoso. Creación versus evolución, el origen del ser humano. Creación, Dios creó el universo y la vida. Evolución, la vida se desarrolló a través de procesos naturales. Charles Darwin, él hizo su teoría de la evolución en Ecuador, en la isla Galápagos. Ahí fue que fundó su teoría de evolución. Pero Darwin, hermano, al final, cuando era viejo, él se retractó de todo. Se retractó de todo. De todo se retractó. Él dijo que todo eso era falso, pero ya el mal estaba hecho, hermano. Pero eso no sale en los libros. Eso no sale en los libros de que él... Amén. Entonces, es lamentable, hermano, que lo que uno dice y lo propaga es difícil de recoger de nuevo. Consideremos la perspectiva creacionista, también la perspectiva evolucionista. Veremos los puntos de convergencia y divergencia. Vamos a ver. Evidencia científica del diseño inteligente. Complejidad irreducible. Sistema biológico complejo como el flagelo bacteriano. Hermano, ¿cómo, hermano, una bacteria tiene algo pequeño, tiene tanta vida, hermano? ¿Cómo es algo, hermano? Hermano, un vaso de agua, usted lo deja 2 o 3 días y tiene, hermano, ¿cuánta vida tiene? Es imposible. Es imposible. Hermano, que fue una mente, hermano, poderosa que la creó. Hermano, es imposible. A mí me dijo un profesor, es imposible no creer en Dios, porque hay que probar demasiadas cosas para no creer en Dios. Y creyendo en Dios se nos hace fácil dar la explicación, si eso lo creó Dios y eso fue Dios que lo hizo. Es más fácil creer en Dios que no creer, hermano. Para no creer en Dios hay que tener mucha base para no creer en Dios. Hay que tener mucha teoría, hermano, para no creer en Dios. Es imposible. Se hace imposible, mi querido estudiante. O sea, el que no cree en Dios tiene que tener más fe. Mucho más fe tiene que creer. Pero fe en qué? No sé. Cuando yo estuve dando en la universidad la asignatura de sectas, de religiones antiguas, la religión más vieja del mundo es el hinduismo, la religión de la India. El hinduismo es más viejo que el cristianismo y más antiguo que el judaísmo. El hinduismo, porque el hinduismo fue la mezcla de creencias antiguas y los brahmanes o los brahmas, los sacerdotes hindúes. Hermano, y se fundaron el hinduismo. Y hermano, y vemos que ellos creen que al final de todo, hermano, la vida, lo que queda es el karma y lo que queda es y al fin y al cabo que lo máximo es desaparecerse y que todo queda ahí. En la India hay más de 3 millones de dioses. Qué difícil, hermano. Qué mejor decir que Dios hizo el cielo y la tierra. El ADN, hermano. El ADN es algo el ADN es algo, hermano, milagroso. No tiene explicación, hermano. No lo podemos explicar si no fue un Dios que lo hizo. Ajustes finos, constante física, la física, hermano. La física. La física es una ciencia, hermano, bien compleja, hermano. Es imposible explicarla sin Dios. Analizaremos la evidencia científica que apoya el diseño inteligente. Esto incluye la complejidad irreducible de la vida, hermano. Es más fácil defender la fe que no defenderla. La historicidad de Jesús, evidencia bíblica. Los evangelios son relatos históricos. En Israel todo el mundo sabe, hermano, que hubo un Jesús, le llaman Jesús histórico, que hubo un Jesús que vivió, que no es Dios,
Para muchos dicen que no es Dios, pero que ese Jesús existió y que vivió en la tierra, que hizo, que era un buen hombre. O sea, es seguro, hermano. Ellos no dudan que Jesús existió ni que vino, sino que no era Dios para ellos. Evidencia extrabíblica. Referencias en fuentes romanas, judías como Tácito y Josefo. Tácito fue un historiador un poquito después de Jesús. Y también está Josefo. Eso le llaman extrabíblico. Hay tres categorías. Está la evidencia bíblica, son las que están en la Biblia. La evidencia bíblica son las que están en la Biblia. Están las antibíblicas, que son las evidencias, esas son los libros que están en contra de la Biblia. Y están los extrabíblicos, que son los extrabíblicos, que son aquellos datos que no son bíblicos, pero no contradicen a la Biblia, ¿me entiendes? Entonces, y Josefo, Tácito y Josefo son referencia extra bíblica. Amén. Son extra bíblicas porque no son antibíblicas ni son bíblicas, pero sí apoyan a la Biblia. Amén. Sí apoyan a la Biblia. Entonces, si usted lee un libro llamado La Guerra de los Judíos, ese es un libro, hermano, excelente, excelente. Mi amor, pongo la puerta. Sin embargo, hermano, si usted lee la Guerra de los Judíos y Antigüedad de los Judíos, usted se da cuenta que es algo, hermano, que apoya la referencia bíblica. Apoya la referencia bíblica. La apoya, hermano, 100%. Testimonio de los apóstoles. Su disposición a morir por la fe. Hermano, si nosotros a veces no estamos dispuestos, si nosotros no estamos dispuestos, mi amor, cierra la puerta. Si nosotros no estamos dispuestos muchas veces a sacrificarnos por la cosa de Dios, a llegar del trabajo a veces sin bañarnos porque no tenemos tiempo, por si vamos a la casa, nosotros, no, el tiempo y no podemos. Duré mucho tiempo pastoreando aquí y yo llegaba, hermano, del trabajo y llegaba a la iglesia directamente. Entonces, si no estamos a veces nosotros dispuestos, mis queridos hermanos, a sacrificarnos por el Señor, ¿qué sería dejarnos matar por la fe? No se quiere tener dispuesto, hermano, a dejarse matar a usted y su familia por Jesús. Sin embargo, no tenemos persecuciones ya, hermano. Vamos a defender la fe trabajándole a Dios, predicando la palabra, haciendo el bien. Hermano, enseñando la palabra de Dios como es, no contaminar. Gloria es el nombre del Señor. La fe no se defiende con la palabra, se defiende con nuestra forma de ser, con nuestra vida. Gloria a Dios. Examinaremos la evidencia de la historicidad de Jesús. Esto incluye evidencia bíblica y extrabíblica. Repito, bíblico es lo que está en la Biblia. Extrabíblico es lo que está fuera de la Biblia. Los historiadores antiguos, amén, podemos validarnos de ellos. ¿Como qué? Como ejemplo, el libro de Primera de Macabeo es un libro extra bíblico. Primera de Macabeo narra la historia del período intertestamentario. Pero Segunda de Macabeo es antibíblico porque contradice muchas cosas de la Biblia. Entonces, Primera de Macabeo, a cualquiera se recomiendo. Primera de Macabeo está en la Biblia católica, pero Segunda de Macabeo, que están juntos, primera y segunda, segunda yo no la recomiendo porque contradice a la Biblia. Dice que el hígado de un pez en un brasero ahuyenta a los demonios. Eso es mentira. Pastor, Sí, sí. mire, me va a creer que hace como el fin de semana pasado me regalaron una Biblia católica. Bueno, pues mire qué bueno, porque usted la va a Ahí utilizar. le voy a echar una mirada a eso. Y la tiene, ¿verdad? Sí, la tengo. Le voy a mandar fotos después por WhatsApp. Ya, Para excelente. que la... Eso es una bendición porque
Cuando estemos dando el periodo intertestamentario o de silencio, van a tener que leer todo Primera de Macabeo. Oh, gloria. Bien, claro. Bueno, prepárese para que le tome fotos y se lo mando al estudiante. Amén. Sí, Amén. porque Primera de Macabeo es un libro extra bíblico. Segunda de Macabeo y Eclesiástico y Judí y Barú son libros antibíblicos que son diferentes. Amén. Son diferentes. Cualquier pregunta, abra su micrófono y pregunte. El problema del mal y el sufrimiento. Libre albedrío, ¿qué es eso? Tú haces lo que tú quieras. Pero sobre todo, Dios te va a juzgar. Amén. Consecuencia del pecado. Hermano, Dios perdona cualquier pecado. El único pecado que Dios no perdona es no convertirse, que es blasfemia en la Biblia. El no convertirse es blasfemia. O sea, eso es la blasfemia, el no convertirse, porque si tú no te convertiste, tú no crees en el Espíritu Santo que te convence de pecado y la blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, blasfemar es no convertirse. El único pecado que no tiene perdón. No hay perdón para que blasfema. No es decir, Dios no existe, yo no creo en Dios. ¿Cuánta gente no creían en Dios? Y hoy creen, ¿me entienden? Y Dios le convenció. Pero el blasfemar es no convertirse, no creer en el Espíritu Santo. Amén. Y recuerde que peca, Dios lo perdona, pero tiene que pagar la consecuencia. Y la consecuencia hace que tú le des para atrás y él tiene que empezar de nuevo. Entonces, la consecuencia te van a llegar, que son las semillas que tú sembraste. Entonces, vienen muchos problemas. Mejor es no pecar. ¿Por qué permite Dios el mal si es bueno? Consideraremos el libre albedrío humano, también la consecuencia del pecado y el propósito redentor. Hermano, mayormente, casi todo lo que tú y yo padecemos no fue porque Dios quiso que fuera así, es porque tú lo creaste. A veces tenemos crisis porque no supimos manejar el dinero. A veces tenemos hijos malos porque nosotros no supimos criarlos. Entonces, Dios no tiene culpa de nada de eso. Ahora bien, cuando somos cristianos, Él nos ayuda en esos problemas. Él nos ayuda en esos problemas. Gloria al nombre del Señor. Conclusiones. Fe informada y razón. Uno, capacitación. La apologética capacita para defender la fe. O sea, por la apologética te da las herramientas para que tú te aprendas a defender la fe. Yo he estado compartiendo con gente de otros cuadros religiosos, dígase sectas religiosas, eh, hermano, y yo me siento a hablar con ellos y de momento, hermano, empezamos el tema religioso y cómo Dios me ha ayudado a poderme a defender la fe, lo que creemos. Y eso por medio a la capacitación bíblica, a lo que ustedes están haciendo. Amén. Alianza. La razón y la fe son aliados, no enemigas. La apologética nos ayuda a defender nuestra fe. La razón y la fe trabajan juntas. Los invitamos a seguir explorando estos temas. O sea, muchas veces no hay razón, pero trabajan juntos. O sea, pero hay veces que no podemos explicar con razón tal cosa. ¿Existe Dios? Un debate filosófico. Hermano, la existencia de Dios ha sido muy debatida. Hay muchos temas. Si el pecado existe o no existe. Si Dios existe o no existe. ¿Qué será la vida cuando uno muere después? ¿Para dónde va uno? Hay mucha teoría, mucha creencia, hermano. Pero nosotros creemos, 100% creemos, hermanos, de que Dios existe. Amén. Y no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque lo creemos en nuestro corazón. Este debate explora la existencia de Dios,
un tema relevante en la filosofía y la cultura. Esta pregunta fundamental ha intrigado a la humanidad durante siglos. Exploremos diversas perspectivas y argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una teoría que usted tiene, define una teoría eh, sobre algo. Los agnósticos, el agnosticismo, él dice que Dios es inconocible, que el humano no puede conocer a Dios. La existencia de Dios es desconocida o inconocible, porque Dios es espíritu. Incluso, hermano, los antiguos le decían a los cristianos que ellos eran ateos, porque ellos no, ¿cómo que somos ateos? Sí, ustedes no creen en Dios, porque ¿dónde está su Dios? Yo no lo veo. Oiga, ellos decían que los cristianos eran ateos porque el Dios de ellos no se veía, ellos tenían una imagen. Pablo aprovechó eso para predicar y dijo, mira, Dios no conocido, ese es el mío. ¿Qué forma de defender la fe? Ese Dios es el mío, ese fue el que hizo la tierra, fue el que murió por ustedes, este fue que este. Pablo empezó a defender la fe con esa creencia, hermano. Dijo, no, ese que ustedes no tiene nombre. Allá en Grecia, hermano, que no tiene nombre, ese es. Argumento. La limitación del conocimiento humano impide probar o refutar a Dios. Implicaciones. Ni afirmación ni negación de la existencia de Dios. O sea, ellos no dicen que Dios no existe, no. Que es inconocible. Que Dios es inconocible. Ni dicen que sí, ni dicen que no. Que Dios es imposible de conocer. Eso dicen los agnósticos. Los agnósticos dicen eso. El ateo, negación de la existencia de Dios. El ateo no cree en Dios. Pero mayormente el ateo no cree en Dios. Digo, ¿por qué? Porque para ellos no hay Dios, porque Dios no actúa en tal caso. Que Dios no actúa en tal caso. Definición, creencia que Dios no existe. Variante, ateísmo fuerte versus ateísmo débil. Argumento, falta de evidencia empírica. Si Dios existe, ¿por qué los niños pasan hambre? Cuando Francia y España eran los dueños de este país. Francia tenía el lado de lo que hoy es Haití y España tenía el lado de lo que hoy es República Dominicana. El primer país de América en independizarse fue Haití, primero que Estados Unidos. Sin embargo, hermano, oiga bien, sin embargo, cuando Francia se fue, Francia dejó de todo, hermano. Fábricas, de todo, ingenio, ingenio como 50 ingenios de caña. Hermano, Haití era lo más rico que había en ese tiempo de Latinoamérica. Este país era pobrecito, se independiza entonces, vienen ellos, nos invaden, hermano, y Haití quedó rico y República Dominicana pobre. Y de aquí iban a trabajar a Haití, porque ellos tenían. Entonces, hoy en día es uno de los países más pobres del mundo. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Porque ellos los ingenios, en vez de seguir trabajando, lo quemaron. Las cañas las quemaron. Las grandes fábricas que Francia dejó, la quemaron. O sea, ay, que los haitianos son pobres, pero la culpa no es de Dios. Dios no existe. ¿Por qué niño pobre? Porque es que ellos, ¿me entienden, hermano? O sea, hay otros países que trabajaron duro y hoy son países clase media. Dios sí lo ayudó, pero ellos supieron administrarse. Entonces, el ateísmo lo que dice es que Dios no existe porque Dios no actúa en tal o cual caso. Entonces no es así. Amén. El deísmo, un Dios creador, pero que no interviene. Dios creó el universo, pero no interviene. Para el deísmo, Dios creó el cielo y la tierra, pero ya Dios soltó eso.
Dios creó el cielo y la tierra, pero ya Dios no interviene, dejó todo, hermano. Y no es así. La ilustración, esos fueron, hermano, en los tiempos de la Revolución Francesa, en los años 1700. Empezó un estudio, empezó, hermano, en los años 1600, 1500 y pico, por ahí. Disculpe el hermano chileno, que la palabra pico es mala palabra, pero excusen para ustedes. En esos tiempos del año 1600, lo que era la Revolución Francesa, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante hizo un cambio increíble en la humanidad. Los años 1500 cambiaron al mundo, hermano. En esos 100 años el mundo cambió más que todo para atrás. La Revolución Francesa, la creación de la imprenta, el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. El 31 de octubre es el día de los cristianos evangélicos. Un 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó la 95 tesis que puso por completo la división de la iglesia cristiana y ahí surge entonces el catolicismo romano. Principios, razón y observación guían al mundo. La razón y la observación. Yo puedo decir que no guían al mundo, sino guían muchas cosas, porque quien guía el mundo es Dios. Entonces el deísmo dice que Dios existe, pero no, dejo el mundo así. El monoteísmo, un Dios único y personal. El cristianismo, el judaísmo y el islam, aunque esas no son las tres religiones más grandes del mundo, la religión más grande del mundo, hermano, es el hinduismo de la India. Amén. Ahora, las religiones más propagadas del mundo, ¿cuáles son? El cristianismo. El cristianismo es la religión más propagada del mundo. Amén. Dígase cristianismo, dentro del cristianismo están el catolicismo romano, la iglesia cristiana, Testigos de Jehová, Jesús solo, Ciencia Cristiana, o sea, porque son todas las sectas y la religión que cree en Dios, en Jehová. Amén. Ese es cristianismo. Todo lo que creen en Cristo Jesús son de origen cristiano, aunque no son evangélicas, que no es lo mismo. Pero eso lo vamos a estudiar cuando estemos trabajando con religiones y sectas. Y el judaísmo, que es la religión de los judíos fundada por Dios por medio de Moisés. Amén. Y el islam, que es la religión de Mahoma. Se divide en varias partes, sunitas, chiitas, sufíes. Ellos, entre ellos se matan. Amén. Entre ellos se persiguen y se matan. Uno dicen que el tío de Mahoma, el que es el que debió seguir cuando Mahoma murió, dice que fue la esposa y así. Amén. Sin embargo, no es así. No es así. Amén. Argumento cosmológico. La causa primera. Premisa. Todo tiene una causa. Todo tiene una causa, hermano. Incluso si usted va a investigar un caso, primero tiene que investigar cómo fue que pudo ocurrir eso y por qué ocurrió, para usted poder sacarle buenos resultados. Entonces, si Dios hizo el universo, hermano, para algo lo hizo. Por algo Dios hizo el universo y para algo Dios lo hizo. Amén. Desarrollo, Dios es la causa primera, incausada. ¿Qué quiere decir incausada, hermano? Que no tuvo una causa, porque Él siempre existió. Dios es preexistente. Antes de existir la existencia, Dios existía. Valga la redundancia. Amén, hermano. Entonces, el argumento cosmológico dice que si el universo fue hecho, tuvo una causa. ¿Mm? Entonces, ellos dicen, bueno, entonces la razón dice, ¿y quién causó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Entonces sabemos que Dios no lo hizo nadie, hermano. Él existió. Amén. Argumento teleológico, el diseño inteligente. El argumento teleológico es el que habla del diseño, porque el mundo está hecho perfectamente. Hermanos, increíble.
el diseño que tiene el mundo. El cosmológico, hermano, habla la estructura, pero el diseño inteligente que tiene el planeta, hermano, es algo increíble. Está basado, hermano, por una mente infinita. Alguien dijo, cuando veas un edificio bien construido, bien grande, hermoso, no piensa tanto en el edificio, piensa en qué mente fue que la desarrolló. Yo veo a veces cosas, hermano, y wow, ¿cómo hicieron eso? Entonces, el diseño que tiene el mundo, hermano, fue hecho por una mente demasiado poderosa. Hermano, si tú tienes un problema, tú estás pasando un momento difícil, recuerda que nuestro Dios hizo el cielo y la tierra. Y es tan fácil solucionar todo. Lo que pasa es que Él espera el tiempo. Premisa, universo diseñado, un diseño, desarrollo, diseñador, Dios, crítica, evolución implica la complejidad. Hermano, la evolución tiene muchas cosas complejas, hay que tener demasiada fe en no creer en Dios. Hay que tener demasiada fe en no creer en Dios para creer en la evolución. Es demasiado, hermano, es demasiado. Argumento ontológico. Argumento ontológico. La perfección implica existencia. La perfección implica, oiga, la perfección implica existencia. Algo tan perfecto, eso es el sistema ontológico, el argumento ontológico. Son cuatro: teleológico, ontológico. Amén. Aquí están todos. Mire. El primero es el cosmológico, segundo, teleológico, el cuarto, ontológico, y aquí también está el argumento moral. Esos cuatro. El argumento ontológico, cómo el mundo fue hecho tan perfecto, así. Nada perfecto se hace con los pies, con la mano. Cuando Dios hizo a la vaca, el chivo, el perro, Dios, hágase la vaca, hágase el chivo, el perro. Pero cuando Dios hizo al hombre, hermano, dice que lo hizo con sus manos. Dios no tiene manos porque Dios es espíritu. Pero para que nosotros podamos entenderlo, Él usó un lenguaje de la tierra, el escritor bíblico Moisés. Y Dios hizo al hombre con sus manos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios se dedicó. Dios se dedicó, hermano. Entonces, el argumento ontológico trata de explicar que como algo tan perfecto como la tierra fue hecho por algo no por Dios. Hermano, hay que tener demasiada fe y no creer en Dios para creer esto. Creer en Dios es más fácil. Es más fácil. Y está el argumento moral, la conciencia del bien y el mal. ¿Cómo se le ha juzgado a las personas que nunca se le aplicó la palabra de Dios? El bisabuelo de tu bisabuelo, que vivió hace 200 años, ¿quién le predicó? Nadie. Pero será juzgado por el argumento moral del bien y el mal. Premisa, conciencia moral innata. Desarrollo viene de una fuente superior a Dios. Crítica moral es evolución y socialización. El hombre fue hecho, hermano, para socializarse. Entonces, es imposible, hermano, no creer en Dios. Conclusión, un debate abierto. La existencia de Dios es una cuestión de fe. Amén. Y filosofía. Los argumentos tienen fortalezas y debilidades. Cada individuo debe reflexionar y llegar a su propia conclusión. Hay cosas que no cuadran para creer en Dios, pero son muy pocas. Son muy pocas las cosas. Pero la mayoría de cosas, hermano, diciendo Dios la creó, es más fácil llegar a la conclusión. Amén. Muy bien. Creación, evolución y la singularidad del hombre. El hombre es diferente a los peces del mar y a todo. Por eso que el hombre, Dios le puso alma. Cuando Dios sopló, le puso alma y le puso espíritu. El espíritu es la vida,
Pero el alma, hermano, es otra cosa. El alma es en sí la persona. David dijo, oh alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué David habló con su alma? Porque él sabía que el alma es el centro de todo. El alma es el centro de todo. Un fascinante viaje a través de los orígenes y el propósito de la humanidad. Exploremos las teorías de la creación y la evolución. Analizaremos los que nos hace único en el universo. Vamos a ver por qué el hombre es único. Creación versus evolución, dos perspectivas. Narrativa. Exploramos la narrativa de la creación, también la teoría evolutiva sobre los orígenes. Consideramos las implicaciones filosóficas y teológicas de cada perspectiva. Debate. Observemos el debate actual entre ciencia y fe en el origen de la humanidad. La ciencia y la fe. Amén. No sé, hermano, de las personas que están aquí, alguno es maestro de escuela pública o privada, colegio privado o público, alguno de ustedes, profesor, o ha dado clase. Me puede abrir el micrófono y decirme que sí para hacer una pregunta. Yo sé que hoy faltan unas 20 personas, me pidieron excusa. ¿Alguno es maestro? Bueno, parece que no. ¿Cómo se haría un profesor cristiano cuando tiene que enseñar la teoría de la evolución? Aquí en nuestro país hay muchos colegios de educación privada. Aquí en nuestro país, la palabra colegio de educación privada y público son escuela o liceo. En Ecuador, la palabra colegio es secundaria. Bueno, me voy a basar aquí en nuestro país. Aquí hay muchos colegios cristianos, educación privada. Pero en las escuelas públicas, hermano, ¿cómo se hace un profesor para explicar que el hombre vino del mono? ¿Mm? Es un poco difícil, hermano. ¿No? Es un poco difícil. Charles Darwin, introducción a Charles Darwin y su obra influyente. Este fue el hombre que dio la teoría de la evolución, aunque él se arrepintió, dijo que se equivocó, hermano. Pero ya estaba dicho. Principio, fundamento de la evolución, selección natural y adaptación. Él dice que del pez se fue evolucionando, llegan los animales, las aves, ahí surgieron después surgió el mono y el mono se convirtió en humano. No apareció todavía el primer mono casi humano. No aparece. Entonces, cuando dicen, ¿qué pasó con ese mono? No, que se perdió. Si tú tienes un burro y tiene un hijo con una bestia, como que le dicen, sale un mular o un mulo, pero ese no tiene hijo, no se puede propagar. O tú cruzas un tigre y un león y es un lígere, pero no tiene hijo. Ese no, es imposible, hermano. Entonces, han cruzado animales de la misma especie, han cruzado un perro con un lobo, pero esos animales no tienen. Entonces, es imposible. Impacto. El impacto de la teoría de la comprensión científica de la vida. Ejemplo, resistencia a antibióticos en bacterias como evidencia. Hermano, la teoría de evolución, hermano, es imposible, es ilógico. Es ilógico. No hay forma, hermano. Evolucionismo ateo. Proceso natural sin intervención divina. El universo es producto del azar. O sea, el evolucionismo ateo dice que todo se fue creando y organizándose. Evolucionismo teísta, Dios dirige el proceso evolutivo, armonía entre la fe y la ciencia. O sea, el evolucionista ateo, teísta, o que cree en Dios, dice que Dios dirige el proceso evolutivo. Amén.
armonía entre la fe y la ciencia. O sea, hay cosas que evolucionan. Vamos a ver quién me dice dos cosas que evolucionan. Dos cosas que sí evolucionan, que han evolucionado, que han hecho cambios, cosas que cambian. ¿Alguien me puede decir? ¿Pueden compartir su micrófono? La mariposa, mi hermano. La mariposa. Muy bien. La mariposa primero un gusano, después mariposa. ¿Quién más? Yes. ¿Quién más? Felicidades, hermana Margaritas. Buena estudiante, mi amiga. Bien, ¿qué La más? tecnología. La tecnología, hermano, nosotros mismos. ¿Mm? La humanidad. Los humanos, nosotros. Tuve personas jóvenes con 18, 20 años, hermosísima, elegante, wow. Pero si el mundo dura, 50 años después, hermano, una viejita plegada, ya no puede caminar. Ya. Por eso, hermano, que el joven, dedíquele tiempo al Señor, trabájale al Señor, haga cosas para Dios, que es lo único que no queda porque el tiempo pasa. Un señor tenía un carrito aquí del año 55, 60, viejo, y tenía un letrero que decía, no me mire mucho porque yo también fui del año. Porque en el año 60 ese carro era del año, nuevo. Entonces, una evolución, hermano. Se le cae el cabello, se le pega la cara, se joroba. ¿Mm? Entonces, eso es evolución, pero una evolución teísta. Amén. Muy bien. Gracias por la participación. Argumento cristiano contra la evolución. La Biblia enseña la creación directa. Ex nihilo, interpretación literal, verso simbólica. Hermano, aquí hay dos teorías. La Biblia enseña la creación directa. Dios intervino. Dios hizo. Una pregunta, hermano. ¿Quién hizo el universo? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién hizo el universo? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. El Padre. El Hijo. Amén. Porque la palabra la dio el ¡Qué Padre. lío! El Padre dio la palabra. El Padre dio la palabra. Pero Jesús es la palabra encarnada de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Bueno, por eso que estamos para aprender. Juan 1:1. Juan dice, hermano, que por él fueron hechas todas las cosas. Le llaman el verbo o la palabra. Verbo o palabra. La palabra, Dios hizo el universo por medio de la palabra. Y la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, ¿quién fue? Jesús, el Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces, el Padre, ejemplo, usted dice, ¿y quién asfaltó esa calle? ¿Quién la puso asfaltada? ¿Quién fue que la hizo? El alcalde Juan. Juan dio la orden para que asfaltara, pero lo que asfaltaron fueron los trabajadores. ¿O quién hizo ese aeropuerto? El presidente Piñera, que murió, por cierto. No fue Piñera y dio la orden para hacerlo. Amén. Entonces, así es. Entonces, Dios el Padre dio la orden y la palabra creadora se hizo carne entre nosotros. Amén. El verbo es Jesús. Jesús fue el que hizo el cielo y la tierra. Juan dice, por él fueron hechas todas las cosas. Amén. No hay una prueba bíblica que digamos que el Padre creó. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la palabra creadora, ¿quién fue? Jesús hizo la luz. Amén, hermano. Bien, si algún hermano no está de acuerdo o algo, me escribe en privado y ahí compartimos un poco. Bien, eslabón perdido. No hay fósiles de transición claro, registro fósil completo. O sea,
Sí, pastor, han encontrado unos cadáveres así, erguidos, encorvados. Claro, porque vivían en cuevas. Si vivían en cuevas, ¿qué pasa? ¿Mm? Entonces, eh, el origen de los negros, por qué hay personas más pequeñas que otros, por qué uno más larga. Todo tiene su explicación, hermano. Amén. Diseño complejo, complejidad, irreducible, no surge por azar. Evolución produce complejidad. O sea, la evolución produce complejidad porque es como que es. Bien. ¿Sí me están escuchando, hermano? Sí, Me- mi hermano. Sí, porque había Amén, Ahora sí, se sí. había cortado. Sí, mi pastor. Bien. La singularidad del hombre. Característica. Abre la puerta, por favor. Exploración de las características que distinguen a los humanos. Alguien que me diga dos características que distinguen los humanos del animal. Dos características. Raciocinio, conciencia. El hablar. El humano habla, el animal no. Y claro, Claro. el raciocinio también. Una pregunta, hermano. ¿El animal tiene alma o tiene espíritu? Espíritu. El hombre tiene alma, el animal tiene espíritu. ¿Qué más? ¿Qué La más? sangre es la vida del animal. Dígame. La sangre es la vida del animal. Para mí que el No. animal no tiene espíritu. No, para mí que no tiene espíritu. Vamos a ver. ¿Qué más? No, no tiene alma. Dígame. No, no tiene alma. Bien. Muy bien. El animal tiene alma, pero el alma es mortal. Muere con el animal. Porque ¿qué hace que el animal pueda caminar y diga, voy para mi casa? Voy a comer allí, del vecino. ¿Qué hace que el animal te ame a ti y el que no le echa comida no lo ame? Entonces, el alma del animal está ligada al cuerpo. Es un alma mortal, no alma mortal, porque no tiene soplo de Dios. El animal no tiene espíritu. ¿Por qué no tiene espíritu? Porque no tiene la comunión con Dios que tiene el hombre. El animal no tuvo el soplo de Dios. Entonces, el animal tiene un alma terrenal. Santiago habla del alma terrenal, animal y diabólica. Santiago habla de el alma terrenal, habla del alma animal, y dice diabólica también. Entonces, el animal tiene alma, pero un alma mortal que muere con el cuerpo. Se enterró el cuerpo, murió. Porque esa no tiene un alma que va a Dios, ni tiene un espíritu. Entonces, el animal tiene alma, porque el alma hace que se mueva. El alma hace que mire, que te ame, que aquel no lo ame, a ti te ame. Hay unos perros en la calle ahí que me ladraban muchísimo, a mí se me ladraban. Y yo cada vez que como aquí algo que me queda huesito, se lo echo al frente, hermano. Ya esos perros me quiera que me ven, ya se quieren entrar a la casa. Entonces, ¿qué hace que ellos hagan eso? El alma, pero un alma terrenal. Consideración, inteligencia, conciencia. Pastor, una consulta. Sí, claro. Una consulta. Sí, Antes de pastor. que con el interés de eso, así como rapidito, mi pastor. Sí. Una explicación rapidita de lo que es el alma terrenal y el alma diabólica que está hablando, y que no me recuerdo la tercera que habló, que dice el libro de Santiago, por favor, mi pastor. Terrenal, animal y diabólica. Tres clases de alma. El alma terrenal, el animal, o sea, el alma terrenal es el alma de la tierra. O sea, la gente que están solamente piensan y viven de su mente, de su propio lenguaje, de lo que ellos creen. Amén, es el alma terrenal. Está enfocada solamente en la tierra.
Animal, el alma animal se refiere a los pensamientos inicuos de hacer mal. ¿Me entienden? Y tercero, diabólica, porque solamente piensan en hacer el daño. O sea, él califica al impío, al que no confía en Dios, al que no cree en Dios, que su alma es animal, terrenal y diabólica. O sea, él habla de 3 grados del alma y cada vez una peor. Animal, terrenal, animal y diabólica. Hay una frase aquí, ese animal, como, mire ese animal como otra cosa, es una forma de despectiva. Entonces se refiere a 3 categorías del alma del humano. ¿Me entiendes? De perversión humana. 3 grados. Amén. ¿Entendió, Pastor Rodrigo? 3 grados. Pastor, amén. Sí, 3 Amén. grados Porque lo estaba relacionando con los tipos de mente que también habla la Biblia. También. Que no, son similares, pero son distintas. Claro. Entonces, el animal sí tiene alma, pero un alma terrenal. Amén. Amén, Inteligencia, Pastor. conciencia, amén, lenguaje y cultura son tomadas en cuenta. O sea, cada país tiene una cultura diferente y eso es heredada, hermano, por sus padres. Por sus padres. O sea, no tiene que ver nada con la evolución de allá, sino es que si usted trae unos niños aquí, es recién nacido dominicana, pastor, esos niños van a ser dominicanos, su costumbre y todo. Por más que usted le enseñe cultura chilena, ellos van a ser dominicanos, porque su ambiente, amén. Me decía mi abuelo, esos niños de Estados Unidos si son inteligentes, desde pequeños hablan inglés y uno no aprende nunca a hablar inglés. Pero ¿y cómo, hermano, si es el ambiente que se están criando? Amén. Reflexión sobre el propósito y el significado de la existencia. Amén. Hermano, existimos porque Dios existe. Amén. Inteligencia y conciencia. Inteligencia. Razonamiento abstracto. ¿Qué usted entiende por razonamiento abstracto? Resolución de problemas y creatividad. ¿Mm? Hermano, el humano es muy inteligente, porque lo hizo una mente muy inteligente. Dice la Biblia, Job dice que no pensará aquel que hizo la razón, no será inteligente, en otra palabra, aquel que hizo la inteligencia. Amén. Es un conocimiento, hermano, que no se ve, pero cuando tú ves una persona que hace tal cosa, tuvo su capacidad, hermano, algo lo hizo. El hombre creativo, hermano. Yo he visto cosas, miren, en los campos donde crían vacas, hay unas puertas que son así, que el animal, la persona entra por aquí, da la vuelta, pero las vacas no pueden porque son largas. Hermano, yo veía, ven acá por ese lado, no sale. O sea, el hombre creativo, hermano, aún el hombre más de los lugares más lejos de África, que son lugares inconquistables, es inteligente, hermano. Es inteligente. Yo estuve viendo cómo hay países que no hay agua y cómo ellos hacen para conseguir agua. Hermano, ellos buscan semillitas, lo meten en un hoyo, se esconden, el mono va y saca la semilla, se la come, cuando le das a sed, sale corriendo el mono a buscar agua. Ellos saben donde hay agua. Y siguen al mono y encuentran el agua. O sea, conciencia, capacidad de ser consciente de sí mismo y del entorno. Hermano, cuando yo veo un avión, cuando yo me subo en un avión, hermano, y cuando yo llego a otro país, ese avión volando, hermano, en otro país, otra forma de comer, otra cultura. Yo he vivido en Chile mucho tiempo, en Ecuador mucho tiempo, y conozco esa cultura muy bien. Y en nuestro país he estado también allá en Perú, he estado en Colombia unos días, he estado en El Salvador y conozco en Haití, fue mi primera misión, y conozco bien, hermano. Mucha cultura la conozco bien.
Y yo veo la diferencia, hermano, pero todo eso son humanos, solamente que se va heredando. Amén. El lenguaje, herramienta de comunicación, complejidad, síntesis, gramática y semántica, influencia. Hermano, todo esto, hermano, todo esto lo ha creado el hombre, la forma de escribir y todo eso. Cultura y sociedad, cultura, creencias, valores, costumbres compartidas, hermano. Hay cosas que en una parte se ven mal, en otra no. Hay palabras que en un país son malas, en otras no son malas. Hermano, yo en Chile pasé vergüenza, dije cosas que eran malas palabras para un chileno. Y en Ecuador dije cosas que eran malas palabras para un ecuatoriano. Ay, pastor, no diga eso, porque no, pastor, eso no se dice una mala palabra. ¿Cómo? Y yo no se la menciono aquí porque se van a quedar, se van a decir, pastor, ¿cómo dice mala palabra? O sea, no, pero eso no es nada, pastor. Venezolano, hermano. Aquí ahora mismo hay de 7 países escuchándome. Y yo digo, pastor, no solo se dice. Hermano, ¿y quién ha dicho que eso es mala palabra? No, porque aquí no es mala palabra. ¿Me entiendes? La cultura. La sociedad tiene estructura compleja. Pero todo eso, hermano, fue por heredado de padre a hijo y no tiene que ver nada, hermano, con Dios. Amén. Y la Biblia tuvo que traducirse a un idioma español, hermano, donde no mencionara esas palabras, porque si la mencionaba, iba a ser una ofensa para otra persona. ¿Me entienden, hermano? Decir pico para un chileno, chepa para un ecuatoriano, para cuchara para un venezolano. O sea, son malos. Yo dije malas palabras, 3 malas palabras grandísimas. Pero para uno no, eso no es malo, pastor, lo que usted dijo. Ah, eso sí. ¿Me entienden? Usted ve. Y aún para predicar nosotros, diferentes culturas, hermano, es difícil. Amén. Cuando venga mi pastor Rodrigo y sus hermanos de su iglesia y los hermanos de Ecuador, aquí se han venido varios hermanos de mi iglesia, o de Venezuela, yo lo voy a entrenar para que aquí no pasen vergüenza como la pasé yo por allá. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Claro, Sí, mi va a casa tener está un abierta para usted. diccionario. Amén, Sí, va a amén. tener que dar un diccionario que yo me voy a perder. No va a pasar vergüenza porque mire, pastor, allá una vez invitaron a mí a un pastor allá, me dice, eso fue en Viña, no, en Santiago, si a mí me gustaba la cabrita. Y yo le dije, claro, me gusta la cabrita. Ah, pues después del culto lo va a brindar. Yo estoy pensando que es un chivo, una oveja, una cabra. El pastor, y cuando yo voy es ganguil dulce, palomita de maíz dulce, ¿me entiendes? Para que lo entiendan los Claro. ecuatorianos. ¿Y cómo? Y yo ni almorcé, hermano, porque iba a comer eso. Hermano, yo me reía. ¿Y por qué se ríen? Porque imagínense, yo nunca pensé que era eso. Sí, Amén. sí, hay Entonces, varias palabras. claro, amén, claro. Entonces, así es, mis amados, así es. La historicidad de Jesús, el mal y el sufrimiento. Exploremos la existencia histórica de Jesús y el problema del mal. Analizaremos la evidencia histórica y el impacto del sufrimiento de la fe. Intentaremos responder a la pregunta, ¿es Jesús un mito o una figura histórica real? Hermano, para los judíos, la mayoría, ellos creen que Jesús existió. Sí, pero un Jesús histórico, no el Hijo de Dios. Solamente el judío mesiánico cree que Jesús vino y era el Hijo de Dios. Los judíos actuales, diríamos el 95, 97%, no cree en ese Jesús que vino. Ellos creen en el que viene como rey y mesías, no en el que vino en un pollino. Entonces, nosotros entendemos que sí. Entonces, el judío racionalista, el racionalista es como el judío profesional, el judío que no cree en los 5 mandamientos de Moisés, pero el judío ortodoxo era como el fariseo antiguo, el ortodoxo, ese es el que cree en todo el Antiguo Testamento.
Y es el que persigue porque a los cristianos, porque es el judío más conservador, el que usa arriba. Amén. El que usa un rito. Exploremos la existencia histórica de Jesús y el problema del mal. Analizaremos las evidencias históricas y el impacto del sufrimiento en la fe. Intentemos responder a la pregunta: ¿es Jesús un mito o una figura histórica? Ellos saben, hermano, que Jesús existió, pero que no era el Hijo de Dios. Ataque la historicidad de Jesús. Desmitolización de Bultmann. O sea, Rudolf Bultmann buscó separar el mensaje del cristiano de elementos místicos. Su enfoque generó debate sobre la interpretación de los evangelios. O sea, Jesús como intervención. Para muchos Jesús fue un mito. Hermano, pero el Jesús histórico, cualquier judío, hermano, que haya leído, sabe. Porque Josefo y Tácito y todos los historiadores de ese tiempo, hermano, saben. Ellos saben que Jesús existió, hermano. Porque están los libros y la cultura de ese personaje llamado Jesús. Dice que algún argumento, algunos creen que Jesús fue construido por la comunidad cristiana primitiva. Cuestiona la autenticidad de los relatos evangélicos. Pero no, hermano, Jesús fue un personaje histórico que existió. Evidencia de la existencia de Jesús. Nuevo Testamento como fuente primaria. Evangelio y carta paulina contienen relatos de testigos. Se analizan criterios de autenticidad histórica. O sea, hermano, aparte de lo que siguieron a Jesús, que tuvo un Pilato, hermano, que lo condenó. Ahí está Pilato. Los fariseos y los saduceos lo condenaron, los romanos, hermano. O sea, hubieron públicos que no eran cristianos. Hay muchos mitos, crearon muchos mitos sobre Jesús, muchísimos mitos crearon sobre Jesús. Pero Jesús existió. Fue alguien que sí existió. Porque están las pruebas, hermano. La tumba de Jesús está ahí. Fiabilidad de los relatos evangélicos. Se examinan características de los relatos que sugieren su cercanía a los eventos. Se consideran desafío a la fiabilidad. Hermano, hay cosas que la creemos por fe, pero el Jesús histórico sí existió. Mire, yo no creo en Jesús que hizo milagros, pero sí existió un hombre llamado Jesús. Claro que sí. Ellos no pueden negar eso. Amén. Aquí vemos documentos del Nuevo Testamento con respaldo histórico. Hermano, alguien me dice, ¿qué usted entiende por el texto que dice? Si ustedes no predican, las piedras hablarían. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo eso? Vamos a ver. Participen otros. Que no sea lo mismo. Bueno, se refiere también a la arqueología. ¿A la? Arqueología. A la arqueología. Ay, yo no sé por qué. La arqueología bíblica. La arqueología ha demostrado, hermano, cuando una piedra habla, es cuando una piedra tiene escritura y dice. Hay escritura que hablan del diluvio. Hay escritura que hablaron de reyes de Israel. Hay escritura que hablaron de Jesús. Hay escritura que hablan de Abraham. Hay muchas escrituras de Moisés. Texto de Isaías. Muchísimo. Porque fue escrito en piedra también la Biblia. Cuando estemos dando bibliología, que es la próxima asignatura, nos vamos a dar cuenta de eso, hermano. Manuscritos. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento son importantes. Los métodos de datación apoyan la historicidad. Hermano, han encontrado demasiados objetos que hablan. Mire, esta es una casa, hermano. Esta es una casa antigua. Ellos van cavando y encuentran, y es posible que debajo de esa casa quiten eso y encuentren otra casa más abajo. Porque los imperios eso es lo que hacían.
que iban construyendo, desbarataban y construían encima de eso. Amén. Evidencia arqueológica. Descubrimientos confirman detalles geográficos, culturas y políticos de contexto de Jesús. Hay hallazgo, hermano. Josefo habla tanto de Jesús y es un escritor que no tiene que ver nada con la fe cristiana, Josefo. Flavio Josefo. Usted lo busca en internet. Ahí hay libros en PDF. Historia de los judíos, antigüedad de los judíos, la guerra de los judíos. Amén. Rápida expansión del cristianismo. Rápida expansión del cristianismo. Vamos a ver. Rápida expansión del cristianismo. Bien. Vamos a ver, hermano, cómo el cristianismo se fue expandiendo. Amén. Se fue expandiendo en su contexto hostil. Crecimiento del imperio romano. A pesar de la persecución, el cristianismo se extendió rápidamente. El lenguaje transformador y la comunidad ayudaron. Hermano, Jesús llegó, quiero que escuchen bien esta parte. Jesús llegó en el mejor tiempo. Religiosamente, primero, los romanos permitían cualquier religión. Los griegos no. El imperio que estaba antes del imperio romano, que era el griego, recuerde, el babilonio fue el asirio primero, el babilonio después, el medo-persa después, el griego y después el romano. El griego no, el griego se imponía con la religión, pero sin embargo, el imperio romano permitía la religión. Jesús llegó en el mejor tiempo religioso, en el mejor tiempo geográfico. El imperio romano hizo muchas calles y le permitió a los judíos caminar y expandir el evangelio. Había una sed de un libertador. Llegó espiritual, no político. Hermano, estamos viviendo el mejor tiempo para expandir el evangelio. Yo tengo una misión delante de Dios y es evangelizar y predicar en Cuba. Cuba hace falta muchos cristianos. Hay muchos lugares donde nadie va a predicar. Una pobreza extrema, hermano. Sin luz, sin agua, sin comida, hermano. ¿En qué tú piensas? Hacer tu casa, 2 pisos, educación de tus hijos. También piensa en las cosas del Señor. Y vamos a levantar una sociedad misionera, hermano. Nosotros vamos a levantar en nombre de Jesús. Yo creo que ustedes sean parte, hermano. Y que otros apoyen, hermano. Para llevar personas a predicar el evangelio a otro lugar, hermano. Amén. ¿A cuánto le gustaría, hermano, predicar en otra nación que haga falta el evangelio? Amén. Amén, Solamente amén. usted, Rodrigo, solamente usted. ¿Quién más? Amén, amén. Amén, amén. Ay, santo, hermano. Ay, Amén. sí. Miren, yo prediqué. Amén, amén. Amén. Yo prediqué mucho tiempo en la Amazonía ecuatoriana. Ahí está el hermano Eric, que pues, llegó a ir allá. Eso es increíble, hermano. La falta de iglesia, de personas. Amén, pastor. Amén. El hermano Eric es nuestra iglesia Casa de Gloria. Hermano, créeme, hermano. Bueno, no me dejen afuera porque yo estoy ahorita, no puedo dejarme ver, pero no me dejen afuera, cuenten conmigo. Amén. El hermano Gualberto, ese es un hermano de nuestra iglesia, uno de otro pastor, otro líder. Y el hermano Gualberto sí que fue mucho al oriente a predicar allá, hermano, bastante tiempo. O sea, ¿qué le digo con esto, mis hermanos? Que hace falta, hermano, predicar el evangelio en muchos lugares. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes, hermano, yo lo veo ya por fe, yendo a predicar a esos lugares donde nadie va. Pastor, pues yo no puedo estar dedicándome a la misión, ¿no? Pero cada 3 años tú puedes hacer misión, hermano. Entonces, hay mucha necesidad de Dios. Hay mucha necesidad de Dios que se puede. Crecimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano permitió la predicación del Evangelio. Impacto social y cultural. Cambios en la ética, la moral y la visión del mundo.
influencia de la abolición de la esclavitud, fueron los cristianos, hermano. Fueron los cristianos, hermano, que lucharon para que se aboliera la esclavitud. Fueron los ingleses, hermano, los ingleses protestantes, los que lucharon, hermano. Y pastores como Martin Luther King de Estados Unidos, evangélicos, pastores bautistas evangélicos, hermano, lucharon para que el evangelio continuara y que la esclavitud no siguiera, hermano. Las grandes universidades fueron hechas por cristianos. O sea, defender la fe, no solamente predicar, también defender la fe, hermano, es esto. Ayudar a otros para que esos también continúen. También continúen. Amén, hermano. Entonces, no sé quiénes de ustedes, no sé quiénes de ustedes han pensado, yo quiero hacer misión. Yo quiero hacer misión. ¿Mm? Yo quiero hacer cosas para Dios. Ya es tiempo. Ya es tiempo de que nosotros pongamos en un granito de arena. A Él, pongamos un granito de arena en la misión. Entonces, nosotros debemos de hacerlo. Amén. Amén, hermano. Nada, Dios le bendiga, hermanos.